En el corazón del siglo XIX, cuando los mares de China eran testigos de batallas feroces y leyendas, surgió una figura que desafió las normas de su tiempo. Qin Shi no era solo una pirata, era una estratega, una líder implacable y una mujer que conquistó los mares. Esta es la historia de cómo una mujer ordinaria se convirtió en la pirata más temida de todos los tiempos. El origen de una leyenda. Todo comenzó en 1775, en un pequeño pueblo pesquero en el sur de China. Qin Shi, cuyo nombre de nacimiento fue Shi Yang, creció en una familia humilde. Desde joven comprendió la dureza de la vida, pero en lugar de resignarse a un destino ordinario, Shi Yang decidió tomar el control de su vida. En su adolescencia fue llevada a Cantón, una ciudad conocida por su bulliciosa vida portuaria. Fue allí donde entró en contacto con el mundo de los burdeles flotantes. Shi Yang no solo trabajó en ese entorno, lo dominó. Aprendió a navegar por las intrigas sociales y políticas, desarrollando una astucia que pronto sería su arma más poderosa. La vida en los burdeles era un reflejo de la brutalidad de su época. Las mujeres eran tratadas como mercancía, pero Shi Yang demostró que incluso en la adversidad se podía encontrar una manera de prosperar. Rápidamente se ganó una reputación de ser astuta y persuasiva, cualidades que pronto atraerían la atención de alguien que cambiaría su destino para siempre. Un encuentro que cambiaría el destino. En 1801 su vida dio un giro radical. Cheng Yi, un infame capitán pirata de la flota conocida como la Confederación de la Bandera Roja, la eligió como su esposa. Pero esta no fue una simple unión amorosa, fue un pacto de poder. Cheng Yi era un hombre ambicioso, pero también inteligente. Reconoció en Shi Yang algo que otros ignoraron: su brillantez estratégica. Juntos consolidaron el control sobre una confederación de más de 70,000 piratas y 300 barcos. Esta alianza no solo les dio fuerza, sino también respeto en los mares. La relación entre Qin Shi y Cheng Yi fue diferente a la de cualquier pareja convencional. Ella no era una esposa pasiva, participaba activamente en las decisiones militares y políticas. Fue durante este tiempo que perfeccionó sus habilidades de liderazgo, observando cómo Cheng Yi dirigía la flota y aprendiendo los secretos del comercio marítimo y la piratería. Juntos también innovaron, introdujeron un sistema de alianzas entre flotas menores, creando un sistema de confederaciones que aseguraba la lealtad a través de recompensas y castigos. Esta estructura organizativa sería clave para el éxito futuro de Qin Shi. La caída de Cheng Yi y el ascenso de Qin Shi. Solo 2 años después de su matrimonio, en 1804, la tragedia golpeó. Cheng Yi murió repentinamente en una tormenta. En ese momento, la Confederación de la Bandera Roja enfrentó una crisis. Sin su líder, el futuro era incierto. Pero Qin Shi no iba a permitir que todo se desmoronara. Con una mezcla de astucia y audacia, se proclamó la sucesora de su difunto esposo. Convenció a los capitanes de la flota de que solo ella podía guiarlos hacia la prosperidad. Una de sus decisiones más astutas fue nombrar como su brazo derecho a Cheung Po Tsai, un joven pirata que había sido adoptado por su esposo. Con esta alianza, consolidó su control. El ascenso de Qin Shi no fue fácil. Hubo quienes cuestionaron su liderazgo, pero ella no dudó en enfrentarse a sus detractores. Con mano firme, instauró un código de conducta estricto dentro de la flota. Este código, conocido como el Código de la Bandera Roja, estipulaba reglas claras. La desobediencia se castigaba con la muerte. El saqueo sin autorización era intolerable, y cualquier pirata que violara las leyes enfrentaba consecuencias severas. El reinado de terror en los mares, bajo el liderazgo de Qin Shi, la Confederación de la Bandera Roja alcanzó su apogeo. Su flota se convirtió en la fuerza naval más poderosa de la región. Gobernó con un código estricto que imponía disciplina y castigaba la desobediencia con dureza. Qin Shi también se ganó la reputación de ser una estratega implacable. Atacó barcos comerciales, pueblos costeros y flotas imperiales. Su red de inteligencia le permitía anticipar movimientos enemigos, mientras que su capacidad para negociar la hacía temida y respetada. En una ocasión, las fuerzas de la dinastía Qing intentaron derrotarla con una flota masiva, pero Qin Shi
demostró ser un genio militar, utilizando emboscadas y tácticas no convencionales para desmantelar al enemigo. En lugar de enfrentar a la flota imperial directamente, empleó barcos pequeños y rápidos para atacar y dispersar a los enemigos en el estrecho de Boca Tigris, debilitando sus líneas de suministro y sembrando el caos entre sus filas. Su flota también creó alianzas con comunidades costeras, ofreciendo protección a cambio de información y suministros. Esto no solo fortaleció su control, sino que también extendió su influencia más allá de los mares. La vida bajo el Código de la Bandera Roja. El Código de Qin Shi no solo era estricto, era revolucionario para su época. Se prohibía el saqueo sin permiso y las relaciones no consensuadas eran castigadas con la muerte. Los piratas capturados debían jurar lealtad o enfrentarse a la ejecución. Esto no solo imponía orden, sino que también convertía a su flota en una máquina bien engranada. En una era en la que el caos gobernaba en alta mar, el liderazgo disciplinado de Qin Shi era una anomalía. Las comunidades costeras incluso preferían negociar con ella antes que enfrentar a las fuerzas imperiales. Bajo su mandato, las mujeres capturadas eran protegidas y liberadas si no querían unirse a la vida pirata. Esta mezcla de dureza y justicia cimentó su reputación. Los últimos días como pirata. Para 1810, la dinastía Qing, junto con las armadas británica y portuguesa, estaban decididas a eliminar a la Confederación de la Bandera Roja. Qin Shi enfrentaba una presión sin precedentes. Sin embargo, en lugar de caer en batalla, tomó una decisión sorprendente: negociar. Demostrando su maestría como diplomática, obtuvo una amnistía para ella y su tripulación. No solo conservó su riqueza, sino que también aseguró un futuro cómodo. Este acto final consolidó su legado como una figura indomable. La negociación no fue sencilla. Qin Shi utilizó toda su habilidad para convencer a las autoridades de que su rendición sería más beneficiosa que su destrucción. Finalmente, no solo recibió la amnistía, sino que también se le permitió conservar una parte considerable de su tesoro y algunos de sus barcos. La herencia de Qin Shi. Tras retirarse, Qin Shi llevó una vida tranquila, dirigiendo un negocio de apuestas y cuidando de su familia. Murió en 1844, dejando atrás un legado que aún resuena en la historia. Su vida es un testimonio de cómo el coraje, la inteligencia y la determinación pueden desafiar las probabilidades. Qin Shi no fue solo una pirata, fue una reina, una estratega y un símbolo de poder en un mundo que intentó subestimarla. La figura de Qin Shi ha inspirado novelas, películas y canciones. Su historia ha cruzado fronteras, recordando al mundo que incluso en un mundo hostil, la determinación puede cambiar el destino. Si disfrutaron esta historia sobre la legendaria Qin Shi, no olviden darle like y suscribirse al canal Historias y Misterios TV. ¿Qué historia quieren que cuente en el próximo video? Dejen sus sugerencias en los comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio con más historias fascinantes.